Es un placer para mí recibir esta tarde aquí a Elena Tejera. Ella es empresaria gastronómica, seguramente la mayoría de ustedes ya la conocen. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto que estés aquí para charlar. Yo estoy muy feliz de estar contigo. Leyendo un poco de tu vida, así investigando, me sorprendí cuando vi que empezaste a trabajar muy jovencita. Sí. Tenías 15, 16 años. 16 años recién cumplidos. O sea, los cumplo en enero y empecé a trabajar en abril. Y bueno, empecé en una empresa a trabajar como telefonista, porque en realidad no tenía mucha capacitación. En ese momento yo estaba cursando 5º año de liceo en el Bauzá, y una situación forzada en mi casa, un revés económico, nos llevó a mi hermano y a mí tener que salir a trabajar muy jóvenes y ayudar para la casa. Así que bueno, me cambié para el nocturno y empecé a trabajar en una empresa que me quedaba a 16 cuadras y venía caminando cada día para economizar. ¿En qué barrio naciste? Yo nací en Capurro, no es Capurro propiamente dicho, es Uruguayana y Boulevard, donde está el comienzo de los accesos. Ahí fui a la escuela número 78 y en ese momento, cuando sucedió eso, nos fuimos a vivir a Suárez y Boulevard. Una situación muy dura, en la cual tuvimos que abandonar la casa donde vivíamos, se perdió todo y fuimos a la casa de un familiar lejano que nos dio posibilidad de vivir allí por 2 años, así que tuvimos que trabajar mucho para superar la situación. Bueno, y me imagino que esa situación, bueno, familiar, dejar tu casa con 16 años, tener que afrontar un trabajo, te marcó un poco la vida, la personalidad, el valorar. Yo supongo que sí, en ese momento lo vivís como muy duro, ¿no? Lo que te pasa, están todos tus amigos, todos adolescentes, disfrutando de una edad lindísima. No es que yo no la disfruté mucho también, pero quizás de manera diferente. El hecho de cambiarme al nocturno fue un golpe fuerte, porque como que aquel grupo de amigos de tantos años se cambió por gente que era mayor que yo, que realmente capaz que eran muy jóvenes también, rondaban entre los 25 y 30 años, pero yo que tenía 16 eran como muy mayores para mí. Pero bueno, pasé a ser como la mimada del grupo, me llevaban a la parada del ómnibus, esperaban que tomara el ómnibus, porque yo tomaba ahí en Lucas Oves, frente a la Casa de la Cultura, y era un lugar bastante oscuro, y no me dejaban hasta que me subía al 185, y allí me bajaba en Suárez y Boulevard, y cruzaba la calle y llegaba enseguidita. ¿Y ahí como telefonista cuánto tiempo trabajaste? 2 años. 2 años, sí, estuve en una empresa que, bueno, también me enseñaron todo, yo no tenía idea de nada, y bueno, era aquellas centrales telefónicas llenas de botones, con muchos internos, muchas solicitudes de llamadas, y yo qué sé, ahora lo recuerdo con el tiempo y era divertido, porque se manejaban hasta términos empresariales que yo desconocía en absoluto. Fue duro en ese momento, hoy lo recuerdo como con alegría y ternura de todo lo vivido, y me acuerdo que yo me ponía los libros acá en un cajoncito y despacito leía para poder dar los exámenes. Entre llamada y llamada y repasando. Sí, entre llamada y llamada trataba de estudiar un poco y bueno, hice 5º y 6º, lo salvé y nada, digo, con mayor esfuerzo, pero se bien, hizo. Bien. ¿Y qué pasó después? ¿Trabajaste 2 años ahí como telefonista? Allí trabajé 2 años, es bastante dura la tarea de telefonista, parece simple pero no lo es, no. Es bastante estresante, y bueno, era un empleo que lo había conseguido a través de una persona conocida, había entrado directo, y bueno, tenía que pasar el desafío de lograr otro empleo, porque la verdad que estaba muy incómoda trabajando en esa tarea. Pero bueno, viste que salir de la burbuja de confort siempre nos cuesta. Así que empecé a leer los diarios y a buscar un poco avisos para ver cómo podía hacer el salto. En esos 2 años había terminado el liceo y había hecho alguna capacitación mínima en contabilidad. Me había inscrito para estudiar inglés, por lo menos tener conocimientos básicos. Había empezado unas capacitaciones que se llamaban Perfo Verificación IBM, que era como los comienzos de lo que vendría después toda la parte de computación. Traté como de tener conocimientos básicos y hasta hace unos pocos años conservé el aviso del diario, que decía, para el cual me presenté, ¿no? Que decía secretaria bilingüe con amplia experiencia.
y yo no era ni bilingüe ni tenía amplia experiencia, pero era un poco lo que en ese momento en mi cabeza era mi aspiración, y me presenté para ver cómo era una entrevista laboral. Y bueno, pasé unos nervios espantosos, obviamente que no, me imagino, no que aparte cumplía, que pasás por eso de cómo me visto, cómo me peino, si me maquillo, no me maquillo. No cumplía con los requisitos, en cierto modo lo sabía, pero era parte del desafío, ¿no? Es decir, cómo me tengo que preparar para una entrevista y cuál es la capacitación que tengo que tener. Increíblemente, bueno, quiso Dios que entrara, o sea que quedé en ese puesto donde después hasta accedí a los currículums de otras aspirantes que se habían presentado al mismo cargo y tenían, digamos, capacitación de secretarial, o sea, secretarial, conocimientos de idioma. Y bueno, ahí algo que fue como muy importante para toda mi vida, el valor que se le da a la actitud, ¿no? O sea, decís que yo entré, fue fundamental la actitud que vos... Tuve 4 entrevistas y fueron 2 veces con cada persona, y los 2 votaron por separado y me seleccionaron. Yo tenía muchas ganas, la verdad, de salir adelante, y creo que un poco todo lo que me había pasado me llevaba a tener como una fortaleza importante. No tenía problema en trabajar, estudiar, los minutos la verdad que los aprovechaba al máximo, y bueno, creo que ellos apostaron, me capacitaron mucho, me pagaron la capacitación, así que fueron 7 años que fue una gran escuela. 7 años trabajé en esa empresa que valoro muchísimo. Yo creo que no hubiese desarrollado la empresa si no fuera que pasé por esos 7 años, que fue como una gran escuela. Era una multinacional grande en el mundo, pequeña acá en Uruguay, en el sentido que acá éramos una oficina de representación, que se hicieron muchas obras importantes, y bueno, como éramos pocos, hacíamos múltiples funciones, y eso me dio como la visión de arriba, ¿no?, de una empresa, y con todas las exigencias que teníamos desde el exterior, con mucho profesionalismo, y bueno, creo que me abrió mucho la cabeza. ¿Y cómo llega? Porque uno se pregunta, bueno, ¿y dónde, en qué momento entra la gastronomía, no? O sea, ¿de qué manera? ¿Ahí te gustaba cocinar? ¿Te gustaba la gastronomía? Me encantaba, sí, siempre desde niña. Tengo recuerdos en la cocina de casa, que mamá me dejaba incursionar bastante, pero de una cocina muy sencilla, pero siempre me encantó. Mi papá era un amante también de la gastronomía, hijo de inmigrantes españoles. La comida en casa era un tema importante, o sea, estábamos almorzando y ya se estaba pensando que íbamos a cenar, y así sucesivamente, y ya estaba pensando que íbamos a comer el domingo. Y él era un apasionado, le gustaba mucho y estar solo en la cocina, y se ve que era como parte de su parte creativa, digamos. Y bueno, yo creo que eso lo saqué de papá, el amor por la cocina, y de mamá como una mujer muy perseverante, muy tenaz, muy trabajadora y siempre muy positiva. Así que bueno, creo que eso fue el mix. El mix. Mira, esa empresa trabajé hasta los 26, 27 años. Ahí yo ya tenía a Florencia, que la había tenido, me casé con los 19, tuve mi primera hija. Muy jovencita, muy joven. Todo pero, como una vida así intensa. Y te fuiste mamá joven. En aquel momento nos casábamos todas jóvenes, era bastante común, no fue algo que... Hoy las chicas se casan bastante más grandes. Florencia la tuvimos cuando yo tenía 23 años y Marinés 26. Cuando retorno de mi licencia maternal, ahí me despiden. No por las puertas de esa empresa quedaron siempre abiertas para mí. De hecho, he hecho eventos para esa misma empresa, casamientos del gerente general, segundas nupcias de sus 3 hijas, o sea, tuve un excelente trato porque me fui bien, o sea, se terminaron las obras, perdimos una licitación muy grande, se hizo una reducción. Se había cumplido un ciclo. Exacto, se había hecho una reducción de personal importante, y en ese momento también otro golpe fuertísimo, pero que te vuelve a marcar, ¿no? Decir, bueno, y ahora, ¿para dónde arranco? Si esa empresa hubiese continuado, seguramente yo hubiese continuado y nunca me hubiese enterado quizás de que había ahí algún talento oculto que había que desarrollar. Y ahí, increíblemente, empiezo a estudiar odontología,
que era, no sé, como aquella cosa que me había quedado que hubiese querido hacer a los 17 años al entrar a facultad y por un tema de horarios, etcétera, no se me dio. Estuve unos meses yendo a facultad y la verdad que cuando empecé a estudiar y a entrar un poco en el tema dije, no, esto no es lo mío, no me veo trabajando en un consultorio, no sé, digo... y también pensaba que ya estaba en una edad que cuando lograra terminar la carrera, que la iba a tener que hacer con mucho esfuerzo y me iba a llevar más años, etcétera. Con 2 hijas, todo. Ya como que no sé, no me atrapó y tomé la decisión de dejar, que fue bastante desafiante a nivel familiar, decir, no es lo que quiero hacer, porque estaban todos intentando apoyarme para que yo pudiera hacer la carrera. Pero bueno, en ese momento quedé un poquito perdida, no tenía muy claro hacia dónde quería ir. Voy a una psicóloga que me dice, tómese un respiro. Porque pare un poquito, claro. Está de los 16 con una vida así como intensa. Pare las rotativas, tómese un tiempo, como que prácticamente era un año sabático y yo le decía, no puedo, tengo 2 hijas chicas, somos un matrimonio joven, los ingresos de los 2 son importantes. Y también toda la carga social que tenemos en nuestras espaldas, ¿no? Claro, y aparte yo en esa empresa había hecho una carrera linda, o sea, trabajaba, había logrado una ubicación linda y un sueldo lindo, siendo que tenía 26, 27 años. Y bajarme de ese el modelo de mujer ejecutiva, de tacos, taller, etcétera, bueno, a no saber ni para dónde quería arrancar, no estaba fácil. Y bueno, con esta psicóloga tuve, la verdad, una visión interesante de hacer lo que me gustaba y me aconsejó tomar clases de lo que me gustara. Y a mí siempre me había fascinado la cocina. En esa oficina donde yo trabajaba, en esa empresa, todos recuerdan de que todo mi escritorio siempre estaba lleno de recortes, mis cajones llenos de recetas. Cuando todos salían al mediodía a descansar, yo me quedaba pasando recetas en aquellas máquinas maravillosas que habían salido de Bolita, de Olivetti, que eran brutales. Y yo me quedaba tipeando y tipeando para tener toda mi carpeta de recetas que amaba. Pero no sabía cocinar, era un poco como ir recopilando información de algo que me importaba y me gustaba mucho. Y ahí empiezo a capacitarme y descubro que me atrapó absolutamente. O sea, una vez que entraste en la cocina y empezaste a conocer más técnica y totalmente, y también me empecé a dar cuenta de que yo tenía como una facilidad especial, o sea, en un grupo siempre mi plato se destacaba o lo hacía con mayor destreza. Ahí te das cuenta que es algo que te nace, ¿no? Digo, es como todo. Yo justo el otro día hablaba con un músico, yo estudié piano, estudié guitarra digo, me encanta, me hubiese fascinado ser buena en eso, pero por más que le metí horas de estudio y todo, no me nace, no es algo que naturalmente tenga facilidad. En cambio en la cocina... La cocina es algo que me parece que si no tenés ese don o esa pasión que te sale, es muy difícil que te vaya bien. O algo que te viene, ¿no? Ya naturalmente, pienso. Es un talento que seguramente te lo dio Dios, que hay que descubrirlo y después tratar de explotarlo al máximo. Y bueno, te diste cuenta que tenías ese talento en tus manos, dijiste, es esto, wow, con esto por tengo acá que viene, hacer algo. Por acá viene. Y ahí, bueno, empezó otra etapa también de mucho esfuerzo, de trabajar desde la cocina de mi casa, de empezar con cosas muy sencillas. ¿Y qué empezaste a hacer? Nada, alfajores, 3 tortas o 4 que eran mis caballitos de batalla, una torta de frutillas, una de chocolate, la rogel, el lemon pie, y a salir a venderla por todos lados, en restaurantes, en bolichitos, gente que vendía en la feria de Villaviarris, entonces yo iba temprano en la mañana y les vendía los postres a ellos, que ellos a su vez después vendían, alfajores para diferentes cantinas de colegios, kioscos, muy mínimo. O sea, que es lo que se dice con todas las palabras una emprendedora. Totalmente. Sí, fue desde menos 10, o sea, no tenía ni idea que después se iba a desarrollar todo esto, solo te digo que no me costaba hacerlo, porque todo eso que hacía, imagínate que era una casa normal, donde 2 niñas chicas, y yo cocinaba de día, cocinaba de noche, ellas iban a dormir, era la hora que más me rendía, así que me quedaba hasta la madrugada cocinando, porque tenía una heladera familiar y un horno familiar, y de alguna manera lo tenía que hacer.
Entonces, bueno, aquellos recuerdos de ver el living de mi casa lleno de cosas, cajas. Luego, ya cuando la empresa empieza a crecer, tener que correr el sillón y poner un escritorio, correr el otro sillón y poner un freezer horizontal, y bueno, y así fue como invadiendo la vida familiar. Empresa fue invadiendo la casa y bueno, en poco tiempo la casa nos quedó reducida a los dormitorios, comedor diario y baños, y el resto pasó a ser empresa, y así siguió creciendo paulatinamente. ¿Y eso, cuándo recordás de repente el clic, ¿no? Que se da ese cambio de decir, bueno, esto se me está yendo de las manos, me tengo que ir de mi casa porque esto ya es una empresa, ya funciona, ya... Esos clics se dan como todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo sentís como el desborde. Yo me acuerdo momentos en que realmente me sentía con una presión tan brutal que me invadía como angustia, ¿no? Me angustiaba. Muchas veces cuento que iba al baño y me metía hasta con ropa y todo debajo de la ducha porque lloraba, porque decía, ¿por qué me pasa todo esto? Porque era como que corte de luz, o se me rompían las batidoras, o pasaban cosas. La lista de pedidos que tenés que entregar. Ay, no, pasaban cosas, pero realmente, ¿no? Recuerdo una torta gigante de no sé cuántos pisos que se usaban antes, todas atornilladas, y después llevaba otras tortas satélite, iba toda decorada en merengue italiano y corte de luz, o sea, yo no tenía equipo electrógeno. Y bueno, yo decía, ¿cómo voy a hacer para bañar todo esto en merengue italiano? Increíblemente, no me recuerdo cómo me di cuenta que de la vereda de enfrente, los de la vereda de enfrente tenían luz, pero toda la manzana de mi lado... Cruzaste y dijiste al vecino, deje de hacer merengue. No, y empecé a hacer merengue del otro lado y ponía en dos casas batidoras con el merengue, o sea, merengue italiano, ¿no? Que tenés que calibrar el punto del azúcar, etcétera, dejarlas batiendo. Entonces iba con la torta y iba decorando con la manga. Y bueno, eran los tiempos de que yo hacía la torta, la decoraba, la cargaba en mi auto, que en ese momento todavía no tenía ni siquiera la primer camioneta que tuve, que manejaba yo. Y por supuesto ir al salón parroquial donde fue el brindis y armar toda la torta, atornillarla, decorar, poner los ramos de flores, poner el mantel. Era la mujer orquesta, o sea, después se lo hacía completo. Dejaste esa torta armada y que te pusiste a la vereda, no sé, a llorar. No me voy a quedar. Había momentos de esos siempre, y hasta el día de hoy siempre es ese desafío, ¿no? De que bueno, hay que tener la capacidad de poder vencer el obstáculo. Yo creo que eso es algo de lo que realmente hay que desarrollar. Ahora, es decir, todas esas situaciones... nada es imposible, no hay nada que no se pueda superar, es la prueba, está puesta ahí. Bueno, a ver, tranquilidad, contar, respirar hondo y buscar la manera. Todas esas situaciones que contás, ¿no? Que realmente uno se imagina y decís, Dios mío, también te fueron forjando tu lado más empresarial y de estar en todo, de saber, porque no es solo que cocino, como decías, la tengo que llevar, o sea, que sé de traslado, sé de armado en el lugar, sé de... Mira, la capacitación también ayuda montones, ¿no? Muchos años fueron de capacitación en el área de gastronomía, de cocina, hasta que un día hice un clic en una de las tantas capacitaciones que hice, que uno de mis profesores me hizo la observación de que estando tan metida dentro de la cosa y tan dentro de la cocina, me iba a ser como bastante difícil el poder crecer y el poder realmente lograr que la empresa creciera como empresa. Me costó montones porque realmente la gastronomía es mi pasión, pero también descubrí un mundo que me apasionaba, que era el mundo de toda la parte de dirección y gestión, y todo me gusta, porque si me decís qué parte de la empresa no te gusta, me gustan todas. Solo que a veces me gustaría como poder hacer más foco quizás en una que en otra, pero todas las áreas de la empresa a medida que fue creciendo me atrapan. Cuando hago foco en una me atrapa, hago foco en la otra me atrapa, y cada una de ellas me gusta. Delegar la cocina fue durísimo para mí, durísimo, porque realmente me parecía como, me lo dijo el profesor, no iba a tener tu toque de repente. No, y me hizo ver un poco que el ego que a veces tenemos, ¿no? Es decir, seguro, nadie es tan perfecto como vos, nadie le va a poner la frutilla como vos. Y me pegó fuerte al ego de darme cuenta de que muchas personas lo pueden hacer igual o mucho mejor que yo, y en eso hay que, digamos, formar buenos equipos
Bueno. liderar desde un buen liderazgo, ¿no? Tratando también de hacer crecer a todo tu equipo, confiar, transmitir obviamente lo que es la esencia de Elena Tejera, que hoy como Elena Tejera digo como empresa, como marca, que es, digamos, creo que ya tiene su sello, ya tiene una tendencia muy marcada, y bueno, y trabajar en equipo. Bueno, qué importancia ahí la selección de personal, ¿no? Muy. Saber con quién, cómo te lleva esa parte. Y es una de las partes más difíciles, porque, digo, lleva su tiempo y aparte es dirigir personas, seres humanos, ¿no? Y es una de las partes que con los años fue que me fui dando cuenta que quizás es donde más tiempo hay que poner, más dedicación, más pienso, más conciencia, no estás manejando botones ni máquinas, claro. Estás manejando personas y las personas tienen alma, digo, entonces, pero bueno, es todo parte de un proceso en el cual uno también se va descubriendo y va descubriendo facetas y talentos en distintas áreas de tu vida y también las vas desarrollando y capacitándote en cada una de ellas, o sea, como te decía, todos estos años, toda mi vida ha sido capacitación de todo tipo y calibre. Todos los años participo en talleres, en charlas, en conferencias, en cursos que de repente me llevan tiempo, estudio, pero en todo lo que tiene que ver con la gastronomía viajo mucho, veo, observo, trato de inspirarme, ver por dónde vienen las cosas. Pero, o sea que es un trabajo que estás en constante aprendizaje, no es que uno, bueno, ya está, ya llegué y me quedo acá en la zona de confort y está. Pero ni loca. Si cuanto más llegás, más te das cuenta que no sabes nada, que es tan amplio y tan diverso. Te exige la gente, me imagino también el cliente. Todo cambia, imagínate 25 años que tiene la empresa, más los que no éramos empresa, todo lo que ha sucedido en el medio, todo lo que cambió, ¿no? Lo que hablábamos un poco recién antes de cámaras, cómo van cambiando las tendencias, aparecieron un montón de chicos jóvenes que antes no estaban, debido a las escuelas de hotelería, que tienen también sus sueños, sus ilusiones, sus ganas de salir adelante, de tener su empresa, y bueno, hay que estar, no te puedes quedar nunca, jamás. Cuando explotaste en el mundo, que fue un éxito rotundo, era un momento donde la gastronomía, como decíamos recién, no estaba tan de moda, o no había como ese, creo que ese prestigio o ese conocimiento de valorar un buen plato, bien servido, lindo, con... Es verdad. Ahí hiciste un camino también. Cuando yo empecé, bueno, también me dio muchas posibilidades de hacerme conocida la televisión, que es un medio realmente increíblemente maravilloso, y ese contacto que pude tener durante 7 años me abrió un montón de puertas, y esa imagen como de estar con la casaca de chef no era habitual. En general, cuando yo comencé eran señoras más bien de alta sociedad, que sabían mucho de gastronomía y que hacían servicios de catering, pero como desde otra manera, eran servicios espectaculares. Ojo, yo al revés las observaba porque las admiraba, yo quería hacer eso, entonces para mí eran mis grandes referentes, pero entendía que entrar por ese camino para mí era difícil, porque yo no estaba socialmente vinculada, y entonces busqué la diferenciación, la innovación, y por otro camino. ¿Y cuál fue esa y entonces, esencia? Bueno, ya el hecho de aparecer en televisión con una casaca de chef, siendo que era una cara muy joven, rompí todos los esquemas que había. Digo, no, hoy está lleno, hoy prendas el canal que prendas, tenés, pero yo qué sé, cantidad de programas de todo tipo, ¿no?, que vemos de gastronomía. No era común en aquel tiempo. Estoy hablando ya de unos cuantos años para atrás, no me voy a descubrir, pero era bastante innovador, y mi gastronomía también lo fue. Yo traté de romper esquemas desde los uniformes, las bandejas, la propuesta gastronómica, que también me llevó a recibir muchas críticas, ¿no? Críticas positivas y críticas negativas. Muchos decían, al fin, algo diferente, qué vanguardia, y otros decían, esto es espantoso, no sabes lo que estás comiendo, yo qué sé. ¿Y cómo te tomabas esas críticas cuando le ponías tanta pasión y amor a lo que estabas haciendo? En aquel momento por ahí me dolía más, era más joven, y es verdad, como lo hacés estaban con tanta pasión
y sí, sin duda te duelen, pero después te vas haciendo y te vas dando cuenta que es parte de la cosa y que de cada crítica creces y tenés que escuchar lo bueno y lo malo, o sea, te guste o no te guste, a veces lo que no te gusta es lo que más te hace crecer, ¿no? Es decir, a ver, esto, ¿por qué no gustó? Porque digo, por más que uno de repente pueda tener una tendencia a gustarte determinadas cosas, yo aprendí que tengo que cocinar para los demás y que en un evento cocino para 500, para 600, para 1000. No puedo guiarme por lo que me gusta a mí. Yo puedo, a ver, digo, sí hacer... Sí, sugerir toda mi experiencia, ponerla en marcha, pero yo tengo que ver por dónde vienen los tiros y qué es lo que más le gusta, aparte de lo que le gusta al uruguayo. Yo puedo ir ahora la semana que viene me voy a una feria en Chicago. Voy a ver cosas que me van a fascinar y me van a sorprender. No todo es aplicable acá, o sea... Tenés que hacer como también ahí una reacomodización. Sí, digo, vas bajando determinadas cosas también, que el uruguayo es muy clásico, ¿no? Y a veces le cuestan los cambios, por más que ahora, como la gente que sí cambió y los jóvenes viajan mucho más y son mucho más abiertos, y también todos los canales y todo lo que vemos de cocina en el mundo, ¿no? Eso obviamente que ha cambiado muchísimo. Pero al momento de cuando viene un cliente a contratarte, aún sigue siendo un poco ir a la segura. Ir a la segura, ¿no? Va a la segura. Y bueno, está bien, cuando se hace para tanta gente se pueden poner puntos de innovación, pero para aquellos que sean más arriesgados y quieran probar cosas nuevas. Pero está bien, me parece que es correcto. Le das mucha importancia a la puesta en escena, ¿no? Totalmente. Del producto. Totalmente. Mira, hicimos un evento antes de ayer, muy grande, muy lindo, y todo el mundo creo que notó y hacía comentarios respecto a eso, ¿no? Es decir, vos siempre pones tanto énfasis en la puesta en escena, y a mí me parece que eso es fundamental. Entrar a un salón, wow, y ya de entrada marcar diferencia y marcar ese impacto visual. Entonces me parece que la iluminación, la estética, el clima que se crea del ambiente, el marco que uno recibe cuando, por supuesto, hay un decorador que está trabajando también para el evento, y entonces permite que lo que nosotros hacemos también luzca muy diferente, ¿no? Y bueno, se invierte constantemente en equipamiento, digamos, decorativo para nuestras mesas, y ahí sí siempre estoy buscando ideas, innovación, cómo marcar diferencia y cómo poder sorprender al público. Me parece que el evento, en un evento, sea corporativo, sea social, la gastronomía, y sobre todo para los uruguayos, es punto importantísimo. Así que tiene que ser parte de la cosa y que te recuerdes de por vida de que estuviste en un lugar, en un evento, que comiste delicioso. No te vas a acordar de los detalles seguramente. Totalmente, pero de acuerdo. Te va a quedar te vas y decís qué rica la comida. Exactamente. Qué rica, qué linda que estuvo, cómo la disfruté, con todos los sentidos. Totalmente. Y qué importancia en eso también, porque participás de momentos muy importantes de la vida de las personas. Bueno, haces muchísimos eventos empresariales, pero también haces muchos casamientos, cumpleaños, que bueno, es como un momento para la persona que te está entregando, ¿no? Su momento más preciado. Eso debe ser un trabajo muy significativo. Muy significativo, y creo que también ahí tenemos como un diferencial, ¿no? Es el respeto que le damos a cada cliente. Y bueno, primero que nada, como trabajamos dentro de nuestra empresa y con todo nuestro equipo, el cuidado y el mimo por cada uno de ellos, porque gracias a ellos hacemos lo que hacemos. Así que no solo hay que cuidarlos, sino que hacer lo máximo esfuerzo para que se vayan felices, que siempre seamos parte de su recuerdo en su vida, de que los acompañamos en una noche tan especial. Y además, generalmente, tanto los cumpleaños de 15 como las bodas vienen un año antes, o a veces más tiempo. O sea que los acompañamos durante todo ese trayecto que siempre les decimos, esta es la parte más linda, porque después esa noche se te pasa tan rápido que hay que disfrutar todo ese preparativo. Y en ese preparativo estamos muy presentes, tanto en la gastronomía como en todo el asesoramiento que ellos deseen de parte nuestra, por toda la experiencia que hemos generado durante tantos años. Y bueno, creo que todos los que han pasado por nuestra empresa
es el comentario, lo sienten. Todo nuestro equipo, desde las vendedores, pasando por el equipo de mozos, los maîtres, el personal administrativo, la gente de cocina, no sé cómo, la verdad que llevan muy profundamente la marca, es muy lindo, tenemos un equipo que trabajamos muy unidos, amamos lo que hacemos, cada vez que ingresa alguien a la empresa, la primera pregunta es si te gusta lo que vas a hacer, sobre todo los chicos que ingresan a cocina o la gente que trabaja en el servicio, porque lo que hacemos es sacrificado, trabajamos... Es una vida... Es una vida dura, ¿no? que se elige, digo, siempre dedicada a estar dispuestos a trabajar de noche, los feriados, sea cumpleaños de los quien demás sea, están disfrutando y nosotros estamos trabajando durísimo, hasta largas horas, hay que dar lo máximo de cada uno, aunque estemos cansadísimos, siempre amorosos, sonrientes, con alegría, para hacer de que ese cliente lo pase espectacular. Así que bueno, digo, tenés que amar lo que haces porque es la única manera, digo, hay épocas en el año en que prácticamente no tenemos respiro, se trabaja muy duro y cuando estamos quizás en momentos de baja estamos todo el tiempo ayornando recetas, haciendo mantenimientos, generando cambios, redactando procedimientos, o sea, no paramos. Claro, Las empresas no se para nunca. No se para nunca, es muy dinámico. Elena, ¿cómo es ser empresaria en el Uruguay, ¿no? Estar al mando de una empresa con toda esta infraestructura, este personal, ¿cómo lo definís? ¿Cuáles pueden ser de repente los pros y las contras? Bueno, no sé, creo que como todo, en todo hay pros y contras, pero yo creo que eso de que puede ser más difícil para una mujer o para un hombre, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que el ser mujer me ha dado la oportunidad de que se me abrieron más puertas, de que se tenía más contemplaciones, y para algunas cosas te puede ser más difícil y para otras más fácil. Yo la verdad que en eso no comparo tanto, creo que tanto hombre como mujer, lo que sí hay que tener claro es que no somos menos, que tenemos las mismas capacidades que un hombre y que quizás sí haya que hacer esfuerzos, pero imagínate que yo lidero de repente en un evento un grupo de mozos que pueden ser 70, 80, 90. Pero ahí me imagino que hay que tener carácter y decir, bueno. Sí, pero viste que el hombre no le gusta que una mujer le marque el verticalazo, va por el carácter o por, digamos, yo por lo pronto no voy por ese lado. Voy más por la charla, por la conciencia, por qué queremos hacer tal cosa, qué resultados vamos a lograr si estamos todos unidos hacia el mismo objetivo. El día del evento no ando tanto en el salón marcando verticalazos, sino que ando tomando nota, como ellos saben que estoy con las parabólicas observando, que de repente estoy anotando en mi celular cosas para no olvidarme, y luego se marcan en reuniones que tenemos en la empresa, de decir, tenemos que corregir esto, que digo, no son cosas graves, pero son cosas que vas viendo y decir, bueno, esto lo vamos a corregir, esto no está tan bueno, creo que acá hay una capacidad de mejora, tenemos que ver tal detalle, esto no me gustó, o tal actitud tuya no estuvo buena, claro. Pero no de estar a los 4 gritos, porque por estar a los gritos adentro de un salón, claro. Primero que es una vibra re negativa, estamos en un lugar donde se está festejando, pero nunca fue mi liderazgo desde el así el verticalazo, no es mi manera, no. La última, Elena, en el 2003 fuiste mentora de un programa de emprendedores de la Cámara de Industria y me gustaría que de repente le puedas dar un mensaje a todos aquellos jóvenes que, sea en la gastronomía o sea en otra área, que están ahí como, bueno, arrancando, haciendo sus primeras armas, ¿qué les dirías? ¿Se puede? ¿Cuál es la forma de encarar? Que se puede, obviamente. Ya ven que en mi caso tenía 2 niñas pequeñas, empecé sin ningún tipo de ayuda económica de nadie, ni de padres, ni de nada. O sea, fue un camino de esfuerzo, de trabajo, con desafíos como le puede pasar a cualquiera. O sea, nada es fácil. Decirles que hay que tener paciencia, perseverancia,
que las cosas no pasan de un día para el otro, que a veces parece que no hay resultados, ¿no? Y que vas y haces y no estás viendo ya los resultados que quisieras. A mí a veces me pasa que digo, bueno, quizás para todos los esfuerzos que he hecho en la vida, sacrificios, horarios, cosas que he dejado de hacer por hacer esto, quizás si lo midiera económicamente debería estar mucho más cómoda, más solvente, pero gracias a Dios he hecho un camino que me he dado cuenta que hay un banco, digamos, que uno guarda un capital que es mucho más valioso, que no pasa solo por el dinero, o el confort, o lo material, o tener la última 4x4, o el mega casa, entonces hay que ir transitando y haciendo todo ese equilibrio, ¿no? De tener un lindo equipo humano, de saber que das fuentes de trabajo, de que haces lo que amás en la vida, de que vas viendo el paso a paso ese crecimiento y capitalizándolo y apreciándolo, de decir cómo de -10 hemos logrado tener esto, y bueno, podremos lograr mucho más, pero hay que afianzar esos cimientos. Y bueno, yo qué sé, digo, para mí lo que más les diría es eso, tener paciencia, disciplina, perseverancia, visión clara, dónde quieren ir y no apurarse, disfrutar cada día, sentir que están haciendo lo que aman y no sentirlo como una carga. Si sienten que es una carga, seguramente no es lo que aman. No es el camino. No es el camino, hay que buscar otro. Elena, ha sido un placer para mí charlar contigo esta tarde. Muchas gracias por haber estado aquí. Un placer, muchísimas gracias a ti. Capurro propiamente dicho, es Uruguayana y Boulevard, donde está el comienzo de los accesos. Ahí fui a la escuela número 78 y en ese momento cuando sucedió eso, nos fuimos a vivir a Suárez y Boulevard. Una situación muy dura en la cual tuvimos que abandonar la casa donde vivíamos, se perdió todo y fuimos a la casa de un familiar lejano que nos dio posibilidad de vivir allí por 2 años, así que tuvimos que trabajar mucho para superar la situación. Bueno, me imagino que esa situación, bueno, familiar, dejar tu casa con 16 años, tener que afrontar un trabajo, te marcó un poco la vida, la personalidad, el valorar. Yo supongo que sí, en ese momento lo vivís como muy duro, ¿no? Lo que te pasa, están todos tus amigos, todos adolescentes disfrutando de una edad lindísima, no es que yo no la disfruté mucho también, pero quizás de manera diferente. El hecho de cambiarme al nocturno fue un golpe fuerte porque como que aquel grupo de amigos de tantos años me había inscrito para estudiar inglés, por lo menos tener conocimientos básicos. Había empezado unas capacitaciones que se llamaban Perfo Verificación IBM, que era como los comienzos de lo que vendría después toda la parte de computación. Traté como de tener conocimientos básicos y hasta hace unos pocos años conservé el aviso del diario que decía, para el cual me presenté, ¿no? Que decía secretaria bilingüe con amplia experiencia. Y yo no era ni bilingüe ni tenía amplia experiencia, pero era un poco lo que en ese momento en mi cabeza era mi aspiración y me presenté para ver cómo era una entrevista laboral. Y bueno, pasé unos nervios espantosos, obviamente que no me imagino, no que aparte cumplía, que pasás por eso de cómo me visto, cómo me peino, si me maquillo, no me maquillo. No cumplía con los requisitos, en cierto modo lo sabía, pero era parte del desafío, ¿no? Es decir, cómo me tengo que preparar para una entrevista y cuál es la capacitación que te honra de todo lo vivido. Y me acuerdo que yo me ponía los libros acá en un cajoncito y despacito leía para poder dar los exámenes. Entre llamada y llamada y repasando. Sí, entre llamada y llamada trataba de estudiar un poco y bueno, hice quinto y sexto, lo salvé y nada, digo, con mayor esfuerzo, pero se bien, hizo. Bien. ¿Y qué pasó después? ¿Trabajaste 2 años ahí como telefonista? Allí trabajé 2 años, es bastante dura la tarea de telefonista, parece simple pero no lo es, no. Es bastante estresante y bueno, era un empleo que lo había conseguido a través de una persona conocida, había entrado directo y bueno, tenía que pasar el desafío de lograr otro empleo porque la verdad que estaba muy incómoda trabajando en esa tarea. Pero bueno, viste que salir de la burbuja de confort siempre nos cuesta. Así que empecé a leer los diarios y a buscar un poco avisos para ver cómo podía hacer el salto.
En esos 2 años había terminado el liceo y había hecho alguna capacitación mínima en contabilidad. Es un placer para mí recibir esta tarde aquí a Elena Tejera. Ella es empresaria gastronómica, seguramente la mayoría de ustedes ya la conocen. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto que estés aquí para charlar. Yo estoy muy feliz de estar contigo. Leyendo un poco de tu vida, así investigando, me sorprendí cuando vi que empezaste a trabajar muy jovencita. Sí. Tenías 15, 16 años. 16 años recién cumplidos. O sea, los cumplo en enero y empecé a trabajar en abril. Y bueno, empecé en una empresa a trabajar como telefonista, porque en realidad no tenía mucha capacitación. En ese momento yo estaba cursando 5º año de liceo en el Bauzá, y una situación forzada en mi casa, un revés económico, nos llevó a mi hermano y a mí tener que salir a trabajar muy jóvenes y ayudar para la casa. Así que bueno, me cambié para el nocturno y empecé a trabajar en una empresa que me quedaba a 16 cuadras y venía caminando cada día para economizar. ¿En qué barrio naciste? Yo nací en Capurro, cambió por gente que era mayor que yo, que realmente capaz que eran muy jóvenes también, rondaban entre los 25 y 30 años, pero yo que tenía 16 eran como muy mayores para mí. Pero bueno, pasé a ser como la mimada del grupo, me llevaban a la parada del ómnibus, esperaban que tomara el ómnibus, porque yo tomaba ahí en Lucasove, frente a la Casa de la Cultura, y era un lugar bastante oscuro, y no me dejaban hasta que me subía al 185, y allí me bajaba en Suárez y Boulevard, y cruzaba la calle y llegaba enseguidita. ¿Y ahí como telefonista cuánto tiempo trabajaste? 2 años. 2 años. Sí, estuve en una empresa que, bueno, también me enseñaron todo. Yo no tenía idea de nada. Y bueno, era aquellas centrales telefónicas llenas de botones, con muchos internos, muchas solicitudes de llamadas. Y yo qué sé, ahora lo recuerdo con el tiempo y era divertido, porque se manejaban hasta términos empresariales que yo desconocía en absoluto. Fue duro en ese momento, hoy lo recuerdo como con alegría y ternura.